avanzar patología de oído medio. Más específicamente vamos a hablar de otitis media aguda, ¿sí? Hay muchas enfermedades que pueden ocurrir en el oído medio, pero yo considero que en pregrado a lo que más se tendría que a lo que más les tendría que prestar atención es a la otitis media aguda, que es una enfermedad muy común, ¿sí? La van a ver muy seguido cuando hagan su internado, ¿sí? Cuando roten pediatría, cuando roten emergencia, van a ver muchos pacientes que van a acudir por una otalgia o una otorrea que van a estar relacionadas con una otitis media aguda, ¿sí? Entonces, deben aprender a reconocerlo y deben aprender a manejarlo, ¿no? A cómo manejar esa situación, ¿sí? Tal vez ustedes no le den tratamiento, ¿no? Pero bueno, van a saber cómo reconocer y lo derivarán al médico correspondiente, ¿sí? Entonces es algo que se ve mucho como un médico general. ¿Todos ya tienen el libro? ¿Sí? Sí, ok, bien. Entonces recuerden, el 9 de abril es el parcial, ¿no? El primer parcial. Entonces, ya lo ideal sería que ya estén leyendo diferentes temas del parcial, así que van a entrar dentro del parcial. Tal vez no alcancemos a dar, seguramente no vamos a alcanzar a dar las teóricas de todos los temas del parcial, pero igual no se preocupen porque todo lo del parcial va a entrar del diamante, ¿sí? O sea, todas las preguntas están en el diamante. Entonces, ustedes ya tienen el libro base hace tiempo, entonces aprovechen las semanas que les quedan para ir leyendo todo el temario que va a entrar al primer parcial, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a eso? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Está diferente. Por ejemplo, anatomía está mucho más básica. Pásense el diamante. Sí. Por eso yo les dije, ¿no? Al menos que sea un tema que yo les diga, chicos, este tema no va a entrar de diamante, las preguntas van a entrar de mi teórica, ahí sí, pásense la teórica. Si no les digo eso, el libro base es diamante. Entonces estudien anatomía y fisiología del diamante. Lo del diamante es mucho más sencillo, un poquito más básico. Entonces, no se compliquen en anatomía, ¿no? Porque yo anatomía les di con muchos detalles, ¿no? Que no están en el libro. Entonces no se compliquen con eso, estudian diamante. Ahora, si alguien obviamente quiere profundizar un poquito más de anatomía, o puede buscar esas cosas que dijimos en la teoría, ¿sí? Ya como algo extra, ¿no? Pero las preguntas, ¿sí? Van a salir del libro de diamante, ¿sí? Así como está en el diamante, van a salir, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces vamos a empezar el tema de otitis media aguda, ¿sí? Entonces, otitis media, ¿cómo vamos a definir a la otitis media? La otitis media se refiere a la inflamación del mucoperiósteo del oído medio, ¿sí? Entonces ustedes saben que el oído medio va a tener un epitelio ¿de qué tipo? Epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? Entonces la inflamación de este va a ser lo que se va a considerar como una otitis media, independientemente de la causa, ¿sí? La causa más frecuente suele ser la causa infecciosa, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a clasificar a la otitis media?
según el tiempo de evolución. Podemos tener lo que es la otitis media aguda, que se abrevia así como OMA, cuando este proceso inflamatorio dura menos de 3 semanas, y la otitis media crónica, ¿sí? Cuando este proceso dura más de 3 meses. ¿Sí? Y en el medio tenemos una etapa que va entre las 3 semanas y los 3 meses, que es la etapa o el periodo subagudo. ¿Sí? Entonces, agudo, otitis media aguda cuando es menor a 3 semanas, y crónico, otitis media crónica cuando es mayor a 3 meses. Y eso es importante que lo sepan. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales causas en la fisiopatología, ¿sí? La fisiopatología de la otitis media? Vamos a tener diferentes factores causales. ¿Cuál va a ser el principal? Uno de los principales factores causales, ¿sí?, va a ser la disfunción tubárica. Ustedes saben, habíamos hablado en las clases de anatomía, que una de las estructuras, una de las partes del oído medio es la tuba auditiva, o también llamada trompa de Eustaquio, ¿no? ¿De qué pared nace la trompa de Eustaquio? ¿Recuerdan? ¿De la? Ahí es donde desemboca. ¿Pero dónde nace? En la cara anterior de la caja timpánica. ¿Sí? Entonces, ustedes saben, habíamos explicado que la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, ¿sí?, nosotros tenemos la cara anterior, nace de esta cara anterior de la caja timpánica, y ahí sí va a desembocar. ¿En dónde? ¿Alguien ahí había dicho? ¿Dónde desemboca? En las paredes laterales de la naso-orinofaringe, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? La nasofaringe es la porción o la región más superior de la faringe. ¿Sí? Se llama nasofaringe, rinofaringe o cavum. ¿Sí? También se relaciona esta nasofaringe con las fosas nasales hacia anterior. ¿Sí? Entonces, está en relación con las fosas nasales, pero forma parte de la faringe. Entonces, estas tubas auditivas o trompas de Eustaquio van a desembocar en las paredes laterales de la nasofaringe. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la tuba auditiva? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las funciones? Regula la presión intratimpánica. ¿Qué más? Drenaje de secreciones. ¿Qué más? Y también va a proteger del ingreso de contaminantes que puedan haber en la nasofaringe y puedan ir hacia la caja timpánica. ¿Sí? Ustedes recuerden que la caja timpánica es una zona estéril. ¿Sí? La nasofaringe no es estéril. ¿Está bien? Entonces, si hablamos de disfunción tubárica, vamos a tener dos tipos de disfunción tubárica. La que va a ser la disfunción funcional, ¿sí?, redundante, ¿no? Disfunción funcional, y la disfunción mecánica. Cuando hablamos de disfunción funcional, esto se da mucho en los pacientes pediátricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los pacientes pediátricos la estructura cartilaginosa de la tuba auditiva y los componentes musculares no funcionan de la misma manera que en un paciente adulto. Ustedes recuerdan, la tuba auditiva estructuralmente está formada por una porción ósea, ¿sí?, que es el tercio más posterior,
y 2 porciones cartilaginosas, que son los 2/3 anteriores, ¿sí? Y en estas porciones cartilaginosas se van a insertar 2 músculos, que son los músculos, ¿se acuerdan? ¿Qué músculos se van a encargar de abrir, de aperturar la tuba auditiva? Los músculos periestafilino interno y externo, que comúnmente se los conoce como tensor y elevador del velo paladar, ¿sí? Acuérdense de anatomía, ¿sí? Entonces, en los pacientes pediátricos, estas estructuras cartilaginosas y musculares no van a tener el mismo grado de funcionalidad que el paciente adulto, ¿sí? La tuba auditiva se termina de madurar en cuanto a funcionalidad a partir de los 6 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, esa va a ser una de las causas que va a producir una disfunción tubárica de tipo funcional, ¿sí? Entonces, esta disfunción tubárica funcional, al no producir un buen funcionamiento, valga la redundancia, de la tuba auditiva, hace que sea mucho más fácil que el contenido de la nasofaringe, ya sea partículas de basura, de polvo, bacterias, virus, alimentos, etc., puedan pasar de esta nasofaringe hacia la caja timpánica, de un lugar contaminado hacia un lugar estéril, ¿sí? Bien, y cuando hablamos de disfunción mecánica, ¿sí? Aquí vamos a tener 2 tipos. La de disfunción mecánica intrínseca y la disfunción mecánica extrínseca, ¿sí? ¿A qué se va a referir esta disfunción mecánica intrínseca y extrínseca? Cuando hablamos de disfunción mecánica intrínseca, ¿sí?, nos referimos a que algo dentro de la tuba auditiva va a obstruir la luz del conducto. ¿Qué hay dentro de la tuba auditiva? ¿Qué podría obstruir la luz de la tuba auditiva? No, el cerumen está en el conducto auditivo externo. ¿De qué está tapizada la tuba auditiva? ¿Qué tapiza la tuba auditiva? ¿Qué recubre el interior de la tuba auditiva? El interior de la tuba auditiva tiene el mismo tipo de epitelio que la nasofaringe y que la caja timpánica, que es epitelio cilíndrico ciliar, ¿sí? Entonces, cuando por alguna razón, por ejemplo, un proceso infeccioso o un proceso alérgico, afecta la mucosa, el epitelio que recubre el interior de la tuba auditiva, este epitelio se dematiza, se inflama y obstruye la luz de la tuba auditiva, ¿sí? Y eso produce un bloqueo, ¿sí?, una disfunción tubárica mecánica intrínseca, porque se produce dentro de la tuba auditiva. Y cuando hablamos de disfunción mecánica extrínseca, nos referimos a una obstrucción, a un bloqueo que está fuera, que ocurre fuera de la tuba auditiva, ¿sí? Entonces, la causa más frecuente de disfunción mecánica extrínseca se encuentra a nivel de la nasofaringe. Sobre todo se da en pacientes pediátricos. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál piensa que puede ser? ¿No? ¿Qué suele haber o qué puede haber en un paciente pediátrico que en un adulto es muy raro?
¿no? Parotidas están aquí. La causa más frecuente de disfunción mecánica extrínseca, ¿sí?, es la hipertrofia adenoidea. ¿Sí? ¿Saben qué son las adenoides? ¿Escucharon hablar alguna vez de adenoides? ¿Alguien? Hipertrofia de adenoides. De las amígdalas, ¿escucharon, no? ¿Qué son las amígdalas? ¿De qué tipo? ¿Dónde se encuentran? A ver, lo que comúnmente se conoce como amígdalas, lo que ustedes deben conocer como amígdalas, ¿sí?, se llaman amígdalas o tonsilas palatinas. ¿Sí? Son las que cuando uno abre la boca, ¿sí?, en la orofaringe, ¿no?, se ve a ambos lados, derecho e izquierdo, unas pelotitas, podemos decir, ¿no?, que pueden estar hipertrofiadas o pueden estar atrofiadas. ¿Sí? Esas son las amígdalas palatinas. Las adenoides también se llaman amígdalas faríngeas, ¿sí?, y al igual que las amígdalas palatinas y otro tipo de amígdalas, es tejido linfoideo. ¿Sí? Ustedes saben, cuando los niños nacen, ¿no?, y van creciendo, no tienen el sistema inmunológico totalmente desarrollado. ¿Sí? Entonces, necesitan algún tipo de protección contra las diferentes bacterias, virus que pueden ingresar por vía respiratoria, ¿no? Entonces, una de esas formas de protegerse es a través de este tejido linfoideo, ¿no?, de las amígdalas. ¿No? Vamos a ver, ¿no?, en otra clase, cuando hablemos de faringe, que es el anillo linfático de Waldeyer, ¿no?, que escucharon alguna vez. Lo van a escuchar más adelante. Entonces, estas adenoides tienen una función de protección, pero en los niños, en algunos niños, estas amígdalas se suelen hipertrofiar, suelen crecer más de lo normal, y este crecimiento, ¿sí?, que se produce en las paredes supero posterior de la nasofaringe, ¿sí?, va a bloquear la desembocadura de las tubas auditivas. ¿Sí? Entonces, esto va a producir una disfunción mecánica extrínseca. ¿Sí? En adultos, las adenoides es una patología que suele ser, en su mayoría, suele presentar en pacientes pediátricos. En adultos esto se puede producir por algún tipo de tumor, ¿sí?, algún tumor vascular, algún tumor epitelial, etc. Sí, es menos frecuente que la hipertrofia de adenoides, pero también se puede dar. ¿Sí? Algo también que hay que tener en cuenta, sobre todo en el paciente pediátrico, es la anatomía de la tuba auditiva. ¿Sí? Ustedes ven que esta tuba auditiva del paciente adulto tiene una posición oblicua, ¿sí?, va de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿no? En el paciente pediátrico, ¿sí?, esta tuba auditiva, en lugar de tener esa posición oblicua, ¿sí?, tiene una posición más horizontal. ¿Sí? Y aparte es más corta que en el paciente adulto. El paciente adulto suele medir unos 3 a 3.5 centímetros, pero en el paciente pediátrico es más corto. Entonces, esta anatomía de la tuba auditiva que tiene el paciente pediátrico también predispone a que el contenido de la nasofaringe pueda pasar más fácilmente hacia la caja timpánica. ¿Sí? Entonces, eso también influye mucho. ¿Quieren prender los ventiladores? Si prendan los ventiladores, o abrir las ventanas.
calor, ¿no? ¿Cómo se prende sin la venta? ¿Dónde están? A mí me hace un poquito de calor. No sé ustedes. No le gusta frío, no está tan bueno. Bien, ok. Entonces, esa es una de las causas principales que pueden ocasionar cuadros de otitis media. Otra de las causas va a ser la insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Qué es la insuficiencia ventilatoria nasal? Es la dificultad para ventilar, para introducir aire, ¿sí?, a través de las fosas nasales. ¿Qué causas de insuficiencia ventilatoria nasal conoce? Esta es la rinitis. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Ah? No, el asma es más ya es inferior. ¿Otra? Pólipos. ¿Sí? O algún tumor nasal. ¿Qué más? Sinusitis no, generalmente va junto con la rinitis, la rinosinusitis. Otra, una muy común. ¿Qué es eso? Desviación septal. Está también la hipertrofia urinaria. ¿Sí? Suelen ser estas las más frecuentes. Entonces, cualquier cosa que bloquee el paso del aire a través de las fosas nasales puede producir una insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que a nivel de la nasofaringe, ¿sí?, hay una presión positiva que va a hacer que las cosas, los contaminantes que hayan dentro de la nasofaringe, gracias a esta presión positiva, puedan ir por la tuba auditiva hacia la caja timpánica. Entonces, por eso esto también es una causa muy frecuente de cuadros de otitis media. Otra causa es la discinesia ciliar. ¿Sí? Hay algunas enfermedades hereditarias que producen un mal funcionamiento de los cilios, del epitelio que recubre, de la mucosa que recubre la tuba auditiva, ¿sí?, o la nasofaringe. Entonces, esto va a hacer que ese epitelio no pueda barrer, no pueda eliminar las diferentes partículas o diferentes microorganismos que puedan ir a infectar el oído medio. Otra de las causas va a ser la inmunidad o el sistema inmune deficiente. ¿Sí? Pacientes con ciertas patologías, como el VIH, también van a ser causantes de cuadros de otitis media. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son factores que pueden provocar infecciones o inflamaciones del oído medio y siempre hay que tenerlas en cuenta. Como habíamos dicho anteriormente, la otitis media es inflamación del grupo perioso, ¿no? Y en la mayoría de veces la principal causa es infecciosa. ¿Cuáles van a ser los agentes patógenos que van a infectar el oído medio? Principalmente a nivel, si hablamos de patógenos bacterianos, vamos a tener en primer lugar
al Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Más o menos abarca un 30-50% del total de las infecciones de oligomielitis. En segundo lugar tenemos al Haemophilus influenzae, ¿sí? Este va a abarcar aproximadamente un 15 a 30% del total de las infecciones bacterianas. En tercer lugar tenemos Moraxella o Bramanella catarrhalis. Este abarca más o menos un 5 a 15% de las infecciones bacterianas. Y en cuarto lugar, ¿sí?, vamos a tener al Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Este representa aproximadamente el 3% de las infecciones por bacterias. Y en quinto lugar tenemos el Staphylococcus aureus, ¿sí? Este más o menos el 2%. ¿Sí? Entonces vemos, en primer lugar, Streptococcus pneumoniae es el agente bacteriano más frecuente causante de cuadros de otitis media aguda. Algo que tenemos que tener en cuenta es el Streptococcus beta-hemolítico o Streptococcus pyogenes, que suele ser el causante de las otitis medias agudas de tipo necrosante o necrotizante, ¿sí? Esta, a diferencia de las otitis medias agudas exudativas, que son las más frecuentes, las causadas por el Streptococcus, la necrotizante es mucho más agresiva, mucho más destructiva y suele dejar secuelas, ¿no?, pudiendo evolucionar a una otitis media crónica, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por suerte, dentro de todo el porcentaje de infección bacteriana, solo representa un 3%, ¿sí? Y cuando hablamos de infecciones virales, ¿sí?, se vio que un 20% aproximadamente de las infecciones pueden ser de causa viral, y entre los más comunes tenemos al virus sincitial respiratorio, al virus de la influenza y al virus de la parainfluenza. En recién nacidos, bebés recién nacidos que tienen unas cuantas semanas de vida, también se vio otitis media aguda por enterobacterias gram positivas, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, otra cosa que vamos a tener, que no van a ser causantes, pero sí son considerados como factores de riesgo para cuadros de otitis media, van a ser los siguientes, y esto como factores de riesgo. Vamos a tener ausencia de lactancia materna, ¿sí?, o lactancia materna menor a 3 meses. Ustedes saben, ¿no?, como les explicaba anteriormente, los recién nacidos, los bebés, no tienen el sistema inmunológico totalmente desarrollado. Entonces, uno de los métodos de protección que ellos tienen es a través de la lactancia materna, ¿sí?, porque la leche materna tiene anticuerpos, entre ellos la inmunoglobulina A. Entonces se vio que los pacientes que no recibieron lactancia materna o que recibieron menos de 3 meses, ¿no?, son más propensos a poder desarrollar cuadros de otitis media. Ahora también hay que tener en cuenta que la lactancia materna también, o sea, la lactancia materna en sí puede ser también un factor de riesgo, independientemente del tiempo de que se le dé al bebé. Sobre todo cuando hablamos de una mala técnica de lactancia materna. Ustedes
van a ver, sobre todo cuando si es que hacen su internado en algún centro con el SUS, cuando roten pediatría o gineco, ahí se hace mucho énfasis en lo que es la lactancia materna, ¿no? Se le va a explicar a la mamá qué beneficios tiene la lactancia materna, cómo se debe hacer, cuál es la técnica, etc. ¿Sí? Algo que tienen que recalcarle a la madre cuando le dé de lactar al bebé es la posición de la cabeza respecto al resto del cuerpo. ¿Sí? Como les había explicado, la tuba auditiva en el bebé es más horizontal y mucho más corta. Entonces, si la mamá le da lactancia al bebé en una posición completamente horizontal, es mucho más fácil que esa leche que ingresa por la cavidad oral vaya hacia la rinofaringe y de ahí pase por la tuba auditiva, que no funciona de forma correcta, hacia el oído medio y pueda desarrollar un cuadro de otitis media aguda. Entonces, es importante que le expliquen eso, ¿no? Aparte de todo lo que van a explicar de la técnica, los beneficios que tiene la lactancia materna, etc. ¿No? Siempre la cabecita del bebé tiene que estar a una mayor altura que el resto del cuerpo para que por gravedad, ¿sí? La leche y todo lo que arrastre esta leche no pase de la nasofaringe hacia el oído medio. Entonces eso también es importante saber. ¿Sí? Bien, otro factor de riesgo es el hacinamiento. ¿Sí? El hacinamiento en guarderías, en escuelas, en viviendas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el hacinamiento? Es cuando en un lugar pequeño, ¿sí? Conviven una cantidad alta de personas, ¿no? ¿Y esto por qué se considera un factor de riesgo? Porque una de las, algo típico sobre todo en los cuadros de otitis media aguda, es que estos sean consecuencia o aparezcan posterior a un cuadro infeccioso de vía respiratoria superior, ¿no? Una gripe, un resfriado, etc. Entonces, si el paciente o la persona comúnmente está en un lugar hacinado, ¿no? Y entre esas, entre sus compañeros o familiares, hay personas que están cursando con un cuadro infeccioso respiratorio, entonces es más fácil que se contagien. ¿Sí? De contagiarse es muy, o hay la probabilidad de que pueda complicarse con una epidemia aguda. Entonces, por eso el hacinamiento se considera como un factor de riesgo para los cuadros de otitis media. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. No solamente el tabaquismo por parte va a afectar al paciente que fuma, sino también a las terceras personas que conviven con él. ¿Por qué? Porque se vio que el humo del tabaco produce un mal funcionamiento de los cilios de la mucosa respiratoria. ¿Sí? Entonces habíamos dicho, ¿no?, que estos cilios tienen la función de barrer, de limpiar, eliminar microorganismos, como bacterias, virus, partículas de polvo, etc. Cualquier contaminante que pueda ir hacia un lugar estéril como el oído medio. Entonces, si no funcionan de forma correcta, es más probable que esto pueda ocurrir. Otro factor de riesgo es el sexo masculino. ¿Sí? Se ha visto, ¿sí? No se sabe cuál puede ser la causa, pero se ha visto en muchos estudios que los cuadros de otitis media aguda son más frecuentes en pacientes hombres. Otro factor de riesgo puede ser la exposición al agua, ¿sí? Por ejemplo, en deportes como la natación, ¿sí? Pero no porque el agua ingrese a través del conducto auditivo externo, ¿no? Si el agua ingresa a través del conducto auditivo externo, no pasa hacia el oído medio porque está la membrana timpánica que actúa como barrera. Sí se puede complicar con una otitis externa, como vimos en la clase pasada, pero no con una otitis media aguda. ¿Por qué se considera factor de riesgo? Porque
Porque cuando uno practica este tipo de deportes, obviamente el agua de piscina no es agua estéril, es agua muy contaminada, ¿sí? Y cuando practica esto de la natación, cuando uno sumerge la cabeza dentro del agua, puede pasar que la persona puede ingerir esta agua, ¿sí? Y esta agua puede ir hacia la nasofaringe y de ahí pasar hacia la tuba auditiva y llegar al oído medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, se considera como un factor de riesgo para desarrollar cuadros de otitis media aguda, ¿sí? No confundan el ingreso por el conducto auditivo, ¿sí? Porque eso produce un cuadro o podría producir un cuadro de otitis externo, ¿sí? Que es diferente a la otitis media aguda, ¿sí? Eso sería un diagnóstico diferencial. Bien, entonces ya sabemos cuáles pueden ser los causantes, sabemos cuáles son los agentes patógenos, tanto bacterianos como virales. Ahora vamos a ver las fases, ¿sí?, que puede tener una otitis media aguda, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una otitis media aguda y una otitis media crónica? Aparte del tiempo. La otitis media aguda, para que nosotros consideremos un cuadro oído medio como una otitis media aguda, aparte del tiempo de duración, sí, que tiene que ser menos de 3 semanas, al finalizar este cuadro inflamatorio infeccioso, debe haber una recuperación ad integrum de las estructuras del oído medio. ¿Qué significa esto? Que debe haber una recuperación total, ¿sí?, sin secuelas de ningún tipo del oído medio. Porque si después de este proceso inflamatorio infeccioso el paciente queda con algún tipo de secuela en ese oído medio, pasa de una otitis media aguda a una otitis media subaguda y luego a una otitis media crónica, ¿sí? Entonces, para que uno considere al proceso como otitis media aguda, tiene que haber una recuperación total, ¿sí?, integral, sin ningún tipo de secuela, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las fases de la OMA? ¿No? Así se la ve, otitis media aguda. Va a tener 4 fases principales. La primera fase se denomina la fase congestiva. ¿En qué va a consistir esta fase congestiva de la otitis media aguda? Una vez que empieza el proceso inflamatorio por una causa infecciosa, va a haber una hiperemia, ¿sí?, una congestión vascular, con la aparición de un exudado dentro de la caja timpánica. Entonces, si nosotros en esta fase congestiva le hacemos una otoscopía a nuestro paciente, ¿sí?, vamos a ver una membrana timpánica enrojecida, ¿sí?, eritematosa, por esta hiperemia, esta congestión vascular, y a través de la membrana timpánica vamos a poder ver una secreción, un líquido de tipo exudado, ¿sí? ¿Cuál va a ser la segunda fase? La segunda fase es la fase supurada o supurativa. ¿En qué va a consistir esta fase supurativa? En que este líquido de tipo exudado, ¿sí?, se va a convertir en una secreción hematourulenta o mucopurulenta, con un aumento de la presión intratimpánica, ¿sí?, y un abombamiento de la membrana timpánica.
Entonces, si ustedes en este momento le hacen una otoscopía a su paciente, lo que van a ver es que la membrana timpánica va a tener un cambio de forma, se va a inflar, se va a bombar, ¿sí? Y no van a poder reconocer las estructuras anatómicas que normalmente se pueden reconocer en un tímpano sin inflamación. ¿Cuál va a ser la tercera fase? La tercera fase es la fase de perforación. ¿En qué va a consistir esta fase de perforación? En que en esa zona del tímpano, donde la presión de la secreción hematopurulenta o mucopurulenta va a ser mayor, esa zona va a sufrir un proceso de isquemia, o sea, no va a tener aporte sanguíneo, y con el pasar de las horas se va a empezar a necrosar, ¿sí? Entonces, en esa porción necrótica se va a producir la perforación, va a haber necrosis, y esta necrosis va a llevar a la perforación de la membrana timpánica. ¿Sí? Esto pasa porque ustedes saben, todas las paredes de la caja timpánica, o la mayoría de las paredes, tienen componente óseo, ¿no? Son óseas, ¿sí? Entonces, la única parte por donde la secreción va a poder escapar, ¿sí? Es la cara timpánica, ¿no? El tímpano tiene esa flexibilidad, ¿no? Entonces, por eso que la mayor presión va a ser a nivel de la cara timpánica. Entonces, si nosotros hacemos una otoscopía en ese momento, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a poder ver secreción hematopurulenta o mucopurulenta que va a manchar la membrana timpánica, va a llenar el conducto aditivo externo. Generalmente no se suele ver la perforación. ¿Por qué? Porque estas perforaciones suelen ser perforaciones puntiformes. ¿Sí? O sea, ustedes tienen el tímpano y es un pequeño punto de ese tamaño, ¿no? Entonces, con el otoscopio es muy difícil visualizar, ¿no? Con microscopio puede ser más probable que la podamos ver, ¿sí? Pero son perforaciones pequeñas, a menos que, ¿sí?, la infección sea por estreptococo metanolítico del grupo A, ¿no? Que van a causar las otitis medias agudas necrosantes, ¿no? Esas otitis medias agudas necrosantes suelen producir la destrucción total del tímpano, o sea, una perforación total. Incluso pueden erosionar la cadena osicular, ¿no? Entonces son otitis medias agudas que suelen pasar de un cuadro agudo a un cuadro crónico, ¿no? Porque dejan secuelas. En cambio, estas exudativas, ¿no?, que son producidas por Streptoneumoniae, Moffetus influenzae, Moraxella, etc., ¿no?, las perforaciones son puntiformes. Lo que podemos ver en algunas ocasiones es que al introducir el otoscopio, en la parte donde supuestamente puede estar la perforación, va a haber un movimiento pulsátil, ¿sí?, como si latiera el tímpano. Y de ahí vamos a poder observar que sale la mayoría de la secreción. Entonces, eso se puede ver, ¿sí?, o se suele ver. Entonces, esa es la tercera fase. Y la cuarta fase, de la otitis media aguda es la fase regenerativa. Entonces, en esta fase regenerativa, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cerrar la perforación, va a disminuir el edema, ¿sí?, y la sintomatología, el estado general del paciente va a mejorar, ¿sí?
Entonces, esas son las 4 fases principales de la otitis media aguda. Ahora, ¿todos los pacientes pasan por las 4 fases? No. En ocasiones nosotros diagnosticamos al paciente en una fase congestiva o supurada, le damos el tratamiento adecuado y no llega a la fase de perforación. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar también. ¿Sí? Bien, vamos a borrar. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros un cuadro de otitis media aguda? El diagnóstico lo vamos a hacer con las manifestaciones clínicas. Es muy sencillo hacer el diagnóstico de una otitis media aguda. Entonces, ¿cuáles van a ser las 4 manifestaciones clínicas más comunes de la OMA? Vamos a tener la fiebre, ¿sí? Vamos a tener la otodinia, tenemos la otorrea y tenemos la hipoacusia. ¿Sí? Entonces, la fiebre, obviamente, si es un proceso infeccioso, lo normal es que el cuerpo responda elevando la temperatura, que se manifiesta o se mide con la fiebre. Es algo común a la mayoría de los cuadros infecciosos. La autodinia. ¿Por qué se produce la autodinia principalmente en el paciente con otitis media aguda? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Cuál puede ser la causa de la autodinia, del dolor de oído en un paciente con OMA? Como la tejido está siendo destruido, ¿no? O inflamado, entonces el sistema nervioso, los oídos, ¿no? ¿Qué tejido? Específicamente. Puede ser la mucosa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea que se les ocurra? ¿Por qué puede ser el dolor? ¿Otra? La acumulación de lesiones. ¿Qué produce eso? La principal causa de la autodinia en el paciente con OMA, ¿sí?, es el estiramiento del tímpano, de la membrana timpánica. ¿Sí? Como les explicaba anteriormente, la secreción va a buscar un lugar por donde salir, por donde drenar. ¿Sí? En ese lugar, la parte más elástica, más flexible, es la membrana timpánica. Entonces, ese aumento de presión, producto de la secreción acumulada, va a hacer que el tímpano se estire, ¿sí?, se abombe, y eso es lo que va a ocasionar principalmente el dolor o la otalgia. ¿Sí? Obviamente también el aumento de la presión intratimpánica, independientemente del estiramiento del tímpano, produce un poco de dolor, de molestia, ¿no? Pero la principal causa de dolor es ese abombamiento del tímpano. Es por eso, ¿sí?, ustedes van a ver cuando atiendan pacientes, ¿sí?, llega un paciente pediátrico especialmente, los padres, ¿sí?, ¿cuándo lo van a llevar a emergencia al paciente? Principalmente cuando vean la otorrea. ¿Sí? Y cuando esta otorrea sea sobre todo hemática o hematopurulenta, ¿sí?, sea una otorrea o una otorragia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que más les impresiona a los papás, ¿no? Ver un sangrado, ver sangre a través del oído, es lo que más los asusta, ¿no? Así como, oh, ¿qué le está pasando a mi hijo? Que tiene del cerebro y se les ocurre muchas cosas, ¿no? Entonces es lo más impresionable, lo más impresionante para los papás, y es cuando suelen acudir
con más frecuencia a la emergencia sobre todo. Pero irónicamente esa fase de ortorrea es la fase donde el dolor cede o disminuye en su mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por la presión, porque disminuye esa presión y disminuye la tensión, el abombamiento del tímpano, ¿no? Entonces esa fase, que es la que más les asusta a los papás, es la que más alivio le va a traer al paciente, en este caso al niño, ¿sí? Y el otro síntoma, la otra manifestación es la hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia va a sufrir el paciente? Habíamos explicado, ¿no? ¿Qué tipo de hipoacusia existe? Y bueno, conductiva y neurosensorial. ¿Qué tipo de hipoacusia se produce en la otitis media aguda? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Qué hace la autorrea? ¿O qué hace la secreción dentro de la caja timpánica? Primero, si ustedes saben, habíamos dicho en fisiología de la audición, que cuando un sonido pasa de un medio gaseoso a un medio líquido, disminuye la intensidad del estímulo sonoro. Segundo, esta secreción dentro de la caja timpánica va a aumentar la presión, ¿sí? Y eso va a dificultar el movimiento, ¿sí? La vibración del complejo tímpano-osicular. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, oído externo y oído medio, ¿sí? Son los que producen las hipoacusias conductivas, y el oído interno, todo lo que hay detrás del oído interno, es lo que produce la hipoacusia neurosensorial, ¿no? Entonces aquí el problema es en el oído medio, entonces la hipoacusia de tipo conductivo. Ahora, algo característico de esta hipoacusia es que de todas estas manifestaciones clínicas es el último en desaparecer, la última en desaparecer, la última en mejorar, ¿sí? Suele durar a veces unas 3 o 4 semanas. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué piensan que puede ser eso? ¿Qué ideas se les ocurre? ¿Algo se les ocurre? ¿Por qué tarda tanto en mejorar la hipoacusia? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que no sucede? Cuando se cura el paciente, ya no hay secreciones, inflamación. ¿Y eso cómo influye pero en la hipoacusia? La transmisión de los impulsos. Pero si el paciente ya está curado, ya se desinflamó la mucosa de la caja timpánica, Se normaliza. ¿cómo? Esa es una de las causas, ¿no? Cuando se perfora la membrana timpánica, esa perforación multiforme, la perforación suele cerrar antes de que se termine de drenar todo el contenido de la caja timpánica, todo el contenido purulento, ¿sí? Entonces, se regenera el tímpano, entra en fase de regeneración, pero todavía hay secreción contenida dentro de la caja, ¿sí? Y la otra causa, ¿no? Porque ustedes dirán, ¿por qué todo eso no se drena por la tuba auditiva? Si esa es su función. Porque habíamos dicho, ¿sí?, que una de las causas, de los causantes de la otitis media es la disfunción tubárica. Entonces, en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en los
cuadros de otitis media aguda que aparecen posterior a una infección respiratoria superior. Sí, esta infección, este agente infeccioso, infecta la mucosa nasal, la rinofaringe y pasa a la mucosa de la tuba auditiva, ¿no? Produce una disfunción tubárica intrínseca. Y hasta que eso desinflame, ¿sí? Suelen pasar varias semanas. Entonces la secreción tampoco puede drenar a través de esta tuba auditiva. ¿Okay? Entonces eso es algo que tienen que considerar como causa de la duración tan prolongada de la hipoacusia conductiva, ¿sí? En ocasiones no se suele drenar incluso por completo, ¿sí? Porque la disfunción tubárica dura mucho tiempo y ahí es donde se cronifica y de una otitis media aguda se convierte en una otitis media crónica con efusión o también llamada otitis media crónica serosa. ¿Sí? Esa es la causa principal. Hasta las 9:40. Entonces, parte del diagnóstico también es el examen físico, ¿no? Y aquí es donde debemos realizar una buena otoscopía, ¿sí? Entonces, con la otoscopía nosotros vamos a poder reconocer en qué fase puede estar el paciente, ¿sí? Si está en fase congestiva, si está en fase supurada, si está en fase de perforación o ya se está regenerando. ¿Sí? Como les había comentado anteriormente, cuando lo diagnosticamos en una fase temprana, ¿sí? Y le damos el tratamiento adecuado, podemos evitar las fases posteriores, ¿sí? A veces, en ocasiones, es un poquito difícil el diagnóstico, sobre todo en fase congestiva, ¿sí? Porque hay algunos sucesos, algunas acciones que producen también una hiperemia de la membrana timpánica, como por ejemplo el llanto de los bebés, ¿sí? El llanto excesivo, ¿sí? Si uno revisa y hace una otoscopía a un bebé posterior a que haya llorado durante el llanto, también puede haber una hiperemia del tímpano. Entonces eso nos puede confundir en el diagnóstico de otitis media aguda. Una otitis media serosa, ¿sí? Que les comentaba anteriormente, también se puede confundir con una otitis media aguda. ¿No? Lo que va a variar mucho es la clínica que va a presentar el paciente, ¿sí? Para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que pasarnos mucha atención. ¿Y cómo vamos a tratar? ¿Cuál va a ser el tratamiento de la otitis media aguda? Como es un proceso infeccioso, ¿sí? Que en la mayor parte de los casos hay agentes bacterianos, entonces el tratamiento es con antibiótico terapia, ¿sí? ¿Qué utilizamos como primera línea de tratamiento antibiótico? Utilizamos los beta-lactanos, penicilinas, amoxicilinas, ampicilinas, etc. En caso de pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, entonces como opción tenemos a los macrólidos, ¿no? Eritromicina, claritromicina, etc. En caso de que el tratamiento de primera línea no haya sido efectivo, pasamos al tratamiento de segunda línea, que son los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, ¿sí? Entre estos tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico o ampicilina sulbactam, ¿sí? Y si estos no funcionan, en la tercera línea tenemos las cefalosporinas de segunda y tercera generación. Sí, uno de los más utilizados suele ser la ceftriaxona, ¿sí? De tercera generación. Lo malo de la ceftriaxona es que solo viene inyectable,
es un poquito traumático dar ese tratamiento a un paciente pediátrico, ¿no? Pero bueno, si ya tuvo resistencia a las dos primeras opciones, no queda otra que darle la tercera opción. Y aparte, como siempre les digo, el tratamiento sintomático, ¿no? Para el dolor, analgésicos, para el edema, la inflamación, antiinflamatorios, si tiene el paciente fiebre, antipiréticos, en caso de un excesivo dolor o un edema bastante severo, se puede recetar corticoides, ¿sí? Entonces, siempre acompañar el tratamiento antibiótico principal con el tratamiento sintomático. ¿Qué otras opciones de tratamiento tenemos? En ocasiones, ¿sí? Uno de los tratamientos que se puede hacer, o una de las medidas, aparte de los antibióticos del tratamiento sintomático, es la miringotomía. ¿Qué es la miringotomía? Es una incisión, ¿sí? Un corte que se hace en la membrana timpánica para poder drenar el contenido purulento, hematoprurulento o mucopurulento de la caja timpánica, ¿sí? ¿Cuándo se hace esto? ¿Se hace en todos los pacientes? No. Generalmente tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Entre las indicaciones absolutas, ¿sí? Tenemos al recién nacido con proceso séptico, tenemos al paciente inmunocomprometido y tenemos al paciente con complicaciones de la otitis media aguda, que vamos a ver cuáles son las alternativas. Y las indicaciones relativas suele ser la autalgia, que no cede, ¿sí? Con el tratamiento habitual. Son pacientes que luego de 48, 72 horas, a pesar de que le dimos el tratamiento correcto, ¿sí? El tratamiento sintomático también, sigue con dolor de oído, sigue con autalgia. Entonces, en esos casos, podemos optar por hacer una miringotomía. Bien. Algo también que tenemos que tener en cuenta en los pacientes con otitis media aguda son los cuadros o episodios recurrentes, ¿sí? O sea, la otitis media aguda recurrente. ¿Qué se considera o cuándo consideramos que una otitis media aguda es recurrente? Es cuando el paciente tiene 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses o 4 o más episodios en un año. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que entre episodio y episodio, ¿sí? Tiene que haber una recuperación total de la mucosa, de las estructuras del oído medio, ¿sí? Si entre episodio y episodio hay alguna secuela, hay alguna alteración, entonces eso ya no es una otitis media aguda, ¿no? Puede ser una otitis media crónica reagudizada. Entonces eso, para definir una otitis media recurrente, entre episodio y episodio tiene que haber recuperación total, ¿sí? Bien, entonces esta es una patología que se da mucho en pacientes pediátricos, ¿sí? En paciente menor, generalmente a 3, 4 años. ¿Cuál va a ser la causa? Entre las causas, ¿sí? Está la inmunosupresión o disfunciones tubáricas permanentes. Como hablamos de niños, ¿cuál dijimos que en niños era la causa principal?
¿Está? La hipertrofia de adenoides, ¿no? Esa es la causa principal. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes con episodios recurrentes de otitis media aguda? Algo que hay que considerar en estos pacientes es que muchos de estos pacientes que sufren episodios recurrentes fueron pacientes que tuvieron su primer cuadro, su primer episodio de otitis media antes del primer año, ¿sí? Entonces, estos suelen ser los pacientes que más sufren las recurrencias. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de estos pacientes se realiza a través de una profilaxis antibiótica. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da un tratamiento con antibiótico-terapia de forma prolongada, aproximadamente entre 3 a 6 meses. ¿Qué antibióticos se le suele dar? Se le suele dar beta-lactámicos como la amoxicilina o sulfas como el cotrimoxazol. Entonces, esto se le da a una dosis mínima, ¿sí? En monodosis, o sea, una vez al día, durante todos los días por 3 a 6 meses. ¿Sí? En caso de entre este tratamiento de 3 a 6 meses sufra un cuadro de otitis media aguda, entonces se tiene que elevar la dosis del antibiótico a las dosis normales para combatir la infección. Pasa la infección y se continúa con la profilaxis, ¿sí? Ahora, hay ciertos casos en los que el tratamiento conservador no funciona, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué se realiza? Se realiza el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico consiste en la miringotomía más colocación de tubos de ventilación transtimpánico y más adenoidectomía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la miringotomía más colocación de tubo de ventilación? Nosotros tenemos el tímpano, hacemos una pequeña incisión y a través de esta incisión metemos un tubito de ventilación que tiene esta forma. ¿Sí? Se dice que tiene forma de diábolo. ¿Saben qué es un diábolo? Al otro grupo no sabía, pero nunca lo había visto. A veces ustedes vieron alguna vez a esas personas. Es un juguete. Tienen una cuerda y en esa cuerda hacen bailar plástico. Que lo lanzan y lo agarran. Bueno, eso es un diábolo y esa es la forma que tiene el tubo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Nosotros metemos una de las caras a través de la incisión y esta parte media es la que queda en el tímpano, ¿sí? Y gracias a esta parte externa es que el tubo no se termina metiendo a través de la incisión, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que el oído medio esté constantemente ventilado, ¿sí? Porque dentro de este tubo hay un hueco, ¿sí? Es así, ¿sí? A través del hueco del tubo, el oído se va a poder ventilar y regular su presión. Y si hay alguna secreción, va a salir por él, ¿sí? Entonces, este tubo de ventilación también está aproximadamente unos 6 meses, ¿sí? Y en la mayoría de los casos se suele expulsar de forma espontánea cuando el oído medio recupera su función normal, ¿no? Lo reconoce como un cuerpo extraño y lo expulsa. Y en caso de que no se expulse, bueno, ahí sí, mediante cirugía hay que retirarlo, ¿sí? Y como les decía, como la mayor parte de estos episodios de recurrencia ocurren en el paciente pediátrico, y muchos de estos pacientes tienen hipertrofia de adenoides, entonces el procedimiento se suele acompañar de una adenoidectomía, ¿sí? De la exéresis, de la extirpación de las adenoides, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Entonces,
Eso en cuanto a los cuadros de otitis media aguda recurrente. Ahora, ¿qué complicaciones puede tener un paciente con otitis media aguda? A pesar de que es un cuadro bastante frecuente y bastante sencillo de tratar y que suele curar en la mayoría de los casos sin secuelas, ¿sí? En ocasiones puede complicar. Y entre las complicaciones tenemos las complicaciones intratemporales y las complicaciones extratemporales. ¿Qué quiere decir intratemporales? Que son complicaciones que ocurren dentro del hueso temporal, y las extratemporales ocurren fuera del hueso temporal. Entonces, les pregunto, ¿cuáles creen que puede ser, si alguien sabe, una complicación intratemporal? ¿Cuál suele ser la más frecuente? Seguramente la escucharon mucho. La mastoiditis, ¿no? Entonces, la mastoiditis, ¿sí? ¿No? Ustedes saben, por anatomía, la caja timpánica hacia posterior se relaciona con la apófisis mastoides, ¿no? A través de un orificio que se llama halitus ad antus, ¿no? Entonces, la infección que está en la caja timpánica pasa a través de ese orificio y va a infectar e inflamar la mucosa de la apófisis mastoidea. Entonces, la más frecuente suele ser la mastoiditis. Otra complicación que conozco, solamente es ver qué estructuras hay o se relacionan con el oído medio. ¿Qué pasa? ¿Qué nervio tiene una trayectoria dentro de la caja timpánica? ¿Qué nervio? ¿Qué par craneal? No, noveno no. Hay una rama del noveno. Sí, pero hay uno de eso, el facial. ¿No? Entonces se puede complicar con una parálisis facial. Sobre todo cuando el paciente tenga una dehiscencia del conducto del nervio facial, ¿sí? Que falte una parte que protege ese conducto, entonces la infección puede afectar el nervio facial y el paciente tener una parálisis facial periférica homolateral al oído afectado. ¿Qué otra complicación? ¿Qué otra complicación puede haber? Hacia medial, ¿con qué se relaciona la caja timpánica? Hacia medial, hacia el interior. ¿Qué hay? Está el oído interno, ¿no? El externo afuera, oído medio en el medio, y el interno hacia adentro. Entonces, hacia medial, ¿no? Medial quiere decir interno, interior, está el oído interno, ¿sí? Entonces, puede afectar lo que es el laberinto y producir una laberintitis, ¿sí? La laberintitis, ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionar una hipoacusia, aparte de la hipoacusia conductiva, puede ocasionar una hipoacusia neurosensorial y se puede acompañar, en caso de que afecte también la parte del vestíbulo, puede acompañarse de vértigo, ¿no? Entonces, la laberintitis. ¿Qué otra complicación puede haber? Puede haber una petrositis. ¿Sí? Ustedes saben, una de las partes del hueso temporal es la porción petrosa, ¿no? Que va hacia medial. Entonces, cuando la infección alcanza la porción petrosa del hueso temporal, se puede producir una petrositis y eso puede afectar a varios pares craneales, además del nervio facial. ¿Qué otra complicación puede haber?
puede haber una tromboflebitis del seno sigmoideo. Es un seno venoso que está hacia posterior del oído medio. Y cuando hablamos de complicaciones extratemporales, ¿cuáles pueden ser? Ahí son todas las complicaciones que se producen fuera del hueso temporal, ¿no? Ustedes saben que el oído medio se comunica con la fosa craneal media a través de qué pared. ¿De cuál de sus paredes? Anterior, posterior, medial. ¿Cuáles? A través del superior, del techo, ¿no? Del tegmen tímpano. Entonces, hacia superior, la cara superior se relaciona con la fosa craneal media, ¿sí? Y suele ser una pared bastante delgada, bastante fina, que en ocasiones incluso puede estar dehiscente. Entonces la infección de la caja timpánica puede pasar hacia la fosa craneal, complicarse con meningitis, ¿sí? Abscesos endocraneales, puede haber también trombosis de otros senos venosos, etc. ¿Sí? Entonces esas ya son complicaciones mucho más graves, ¿sí? Las extratemporales, que pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlas en cuenta. Bien, y hasta ahí vamos a llegar con el tema. Otitis media es largo, es un tema largo, ¿no? Porque aquí nos falta lo que es otitis media crónicas, y es un tema complejo, ¿no? Entonces, pero como les digo, ustedes como médicos generales no van a ver tanto otitis media crónica, sino que se les va a presentar más los cuadros de otitis media aguda. Y va a ser muy frecuente, van a ver cuando estén en el internado que muchos pacientes van a acudir a la emergencia por otalgia, ¿sí? Y ahí es donde van a relacionar con todo esto que les expliqué y van a poder saber cómo manejar a su paciente según los hallazgos que puedan observar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto, vámonos. Gracias, doctor.